Primero que nada, lo acordado, yo le decía a Clara, mirá, yo te voy a hacer una entrevista, primero que nada, porque es cierto que para los grandes medios y para la masa en particular, a excepción de San José, Clara es la hija de Omar Gutiérrez, pero la hija de Omar Gutiérrez, el periodista que lo conoce toda la población, que lo conoció toda la población, pero Sí, también sí, es tal hijo cual. de una profesora de francés, Sí, de muy sí, conocida y querida también en San José, que fallecía su mamá y su papá. Digo porque sí. es Pérez también, no es solo Gutiérrez. Gutiérrez Pérez. Como Yorca Gutiérrez, Cedré. Yo soy Cedré también de Chamizo. Ojo, algo, estamos llenando de Maragato acá. guarda. Pero sí, Guarda la cuestión. como te contaba el otro día, sí, tanto acá en San José como en muchos lugares del interior, ¿no? Nos conocemos todos y bueno, pasa eso, que mis amigos, o sea, los padres de mis amigos eran amigos de mis padres de la infancia. Entonces, sí, puedo decir que tanto mi mamá como mi papá eran conocidos acá en la ciudad y mi mamá sí era profesora de francés, muy querida por todos acá en el pueblo, que bueno, le pasaba ya jubilada, seguía dando clases en la UTU, en la parte de gastronomía, porque claro, profesores de francés hay pocos, ¿no? Porque si vamos a la realidad, francés en el liceo no está más. Entonces ya en la época que sacan francés del liceo, mi madre estaba en el centro de lenguas extranjeras y después como profesor de francés, además de dar clase particular, lo que puede haber curricular es en los cursos de cocina. Y bueno, no había profe de francés y mamá jubilada siguió dando empezó a dar porque no había dado nunca en cocina en la UTU y le pasaba que, bueno, gente grande se la encontraba por la calle, yo iba con ella y me decía, porque tu madre fue mi profesora de francés hace 20 años, hace 25 años, y se acordaban patente, que la clase era muy, muy seria y exigente, y fuera de clase, sí, ya era distinto. Y los más chiquilines, los de ahora, los últimos, lo mismo, porque me pasó cuando falleció mamá, recibí un mensaje de un chiquilín, digo chiquilín porque no sé qué debe tener, 17 años, capaz, Un 16 chiquilín. 17 diciéndome que bueno, que había visto que era mi madre y que no quería dejar de decirme lo buena profesora que era con ellos, pero lo que sí que muy exigente. Y sí, soy testigo porque la vi dando clase. Escúchame, muchacha, ¿por qué eres periodista? ¿Cómo? ¿Por qué tú eres periodista? Ah, bueno, en realidad como muchas personas o muchos jóvenes, cuando cumplen 18 y terminamos el liceo, tenés ¿qué vas a hacer, no? Y bueno, yo empecé algo totalmente distinto, ¿no? Porque empecé a hacer facultad de medicina, ¿Pa? hice unos años y después abandoné. Pasé también por un tiempito por la facultad de ciencias, pero siempre con papá para todos lados, porque tanto, bueno, mis padres siempre me llevaron para todos lados. Y papá en el trabajo me llevaba cada vez que podía, yo iba con él. Y bueno, ya después más grande, empecé a acompañarlo y cuando antes de irse para la 30 en Universal, le empecé a dar una mano en casa, ¿no? Digo, como de producción. Y siempre me encantó, pero sí tenía lo que papá me decía siempre, que a él le encantaba su trabajo, pero lo difícil que era poder también vivir de eso cuando no existen muchas oportunidades. Él la tuvo y siempre agradecido de haber tenido esa oportunidad, pero la realidad es que no se tienen las oportunidades, todo el mundo que estudia comunicación no tiene las mismas oportunidades. Entonces nunca lo había tomado como en cuenta como algo que yo me podía dedicar, por eso, pensando en una seguridad en el día del futuro. Pero bueno, después se dio, porque me puse a trabajar con papá y después fue para la 30 me fui con él, y ahí fue que dije, esto es lo mío, yo quiero hacer esto. Y bueno, y ahí en el IPEP
estudié de periodista, o sea, y uno puede decir, bueno, soy periodista, pero la realidad es que también en esta profesión uno puede haber estudiado un montón y capaz que algunos pueden decir que es un buen o mal periodista, pero se da, yo qué sé, de manera distinta. Antes, o los más veteranos te dicen cómo era que se hacía la carrera y no era ir a la facultad, sino era estar ahí, ¿no? Y conocer y tomarse un café y escuchar conversaciones de discusiones políticas y leer mucho. Pero bueno, la cuestión es que hice el IPEP y, y quedé de periodista, puedo decir, soy periodista, así que por eso es que arranqué ¿Dónde estás trabajando actualmente? Ahora estoy en Radio Fénix, hago el informativo que se llama Servicio a la Población, de lunes a viernes de 13 a 13:30. Estoy con Georgina Mayo, Demir Pereira y Galo Lombardi los viernes con la parte cultural. Bravo. ¿Y tenés alguna perspectiva de ampliar la franja horaria? Porque media horita y si la cubren entre 3 o 4, que ha de ser 1 o 2, en la real realidad, pero de ampliar los horizontes, ampliar televisión. Bueno, a mí me encantaría hacer un montón de cosas, pero voy por el mismo lado de lo que ya dije, ¿no? Ajá. Uno puede tener ideas, yo qué sé, ganas, hay un montón de cosas. El tema es dar con el otro lado que te den esa oportunidad. Hoy sabemos que la realidad de los medios de comunicación no son buenas, ¿no? Y para poder entrar al uno, no, es difícil. Entonces, bueno, claro que me encantaría hacer muchas más cosas y bueno, y es por eso que también uno trata bueno, con esta posibilidad que da hoy las tecnologías y las redes y los medios, que hoy con poca cosa podés hacer bastante o mucho. Vamos a ver qué puede salir para dentro de unos meses. Propio, ¿no? Decirle a Yorka que a los 63 años está hecho un youtuber. Ya sé, por eso te digo, mirá el ejemplo que tengo. Hay que actualizarse, hay que actualizarse. Bueno, ¿y de qué va, y de qué pretendés hablar en el programa vos? Mirá que te traes las cosas solas y hacete la columna, porque vos vas a tener una ¿De qué pretendo columna hablar toda la acá cuando semana. estemos todos los jueves? Y bueno, la Sí. verdad no sé, yo ya te dije, no sé de qué querés hablar. ¿Podemos hablar de lo A que tenga acá? ver, Sí, sí, si tienen ganas. yo te quiero embretar a ver a vos, por qué los jóvenes deberían estar, o qué elementos ves vos como joven y que estudiaste para insertarte, cuáles son los obstáculos para insertarte en un medio de comunicación? Dos, o el económico o un tema de principio en cuanto a ejercer la profesión libremente. Bueno, para mí no sé si es que una va de la mano de la otra, pero hay dos. Primero, eh, si vamos por la parte de, bueno, uno es nuevo, ¿no? O recién se recibe, o es nuevo y no conoce a nadie, bueno, de alguna manera tenés que empezar a como de lugar, yo qué sé, de no tener vergüenza y de, por más que no te llamen o lo que fuere, o mandar currículum, o llamar, o aparecer, cosas, me parece como por ese lado, para poder estar en algún medio de comunicación de los más conocidos, ¿verdad? Que evidentemente yo no estoy ahí. Pero creo que tiene que ser como por ese lado, porque no sé la realidad bien cómo funciona, si es que tenés que conocer a alguien o si es que alguien que tenga algún puesto como de más poder te haya visto o te haya leído o haya visto algo en vos que te llame para, ¿no? Entonces, no sé, porque me parece que no funciona tanto como otros trabajos que hay llamados y se presenta y bueno, y se ve quién queda o no, aunque siempre existen las cosas a dedo en todos los ámbitos de la vida. Y, y la otra, ¿qué era la otra? Ahora me olvidé. Era el dinero o la escala de valores para empezar a trabajar? Porque vos Ah, venís la de una escala de valores. familia, vos venís de una escuela de progresismo, que la tenía Omar, que es el que conocí, yo no conocí a tu mamá. Entonces,
mantener el equilibrio en una sociedad pequeña donde los medios están concentrados en la capital montevideana no es fácil, y más para un joven. Mira, me hiciste acordar, ahora no me acuerdo en dónde fue, cómo ha cambiado también lo que es la libertad para los que trabajan en medios de comunicación, ¿no? Para no decir solo o periodistas o comunicadores, porque la realidad es que son muchas las personas que trabajan en distintos roles. En las elecciones, no me acuerdo si fue cuando ganó Valle, el otro día encontré acá en casa una revista que fuera previo a las elecciones y entrevistaron, no, o sea, pero le dijeron a distintas personas del país conocidos, tanto en la referencia, la comunicación, músicos, actores, actrices, que iban a votar y por qué. Y la mayoría contestó, los que no contestaron lo escribieron, ¿no? Papá fue uno que dijo lo que iba a votar. Y yo pensaba, si eso lo hacemos hoy en las elecciones que vienen, no sé, periodistas conocidos o gente que está en la comunicación, ¿se anima? ¿Lo dice o no lo dice? Todo parece indicar que no. Como vos decís, yo me crié con mis padres, que tenían su manera de pensar, ¿no? Pero lo que a mí siempre me inculcaron es que de la manera que uno piensa, es la manera que uno tiene que actuar. Papá nunca escondió cuál era su orientación, por decir de alguna manera, pero eso no le impedía tener entrevistas y gente amiga y conocida que pensara totalmente distinto. Y hoy, eso es lo que hoy veo difícil. Es como que vos estás haciendo una entrevista y de repente haces una pregunta que va en contra del gobierno, ya sos periodista militante de izquierda. Lo mismo para el otro lado, ¿no? No te estoy hablando para los dos lados. Están como Tendría, muy redireccionadas las entrevistas, ¿no? Es eso. claro, por eso, ¿por qué se sorprende tanto la gente con la entrevista que le hicieron a Luis Lacalle Pou en la BBC? Porque no tendría que impresionar. Digo, el periodista se informó, buscó la realidad de nuestro país y en base a eso preguntó, ¿no? Y eso no tiene que sorprender, es el rol del periodista. Pero sin embargo, eso acá en nuestro país sorprendió, y sorprendió de tal manera que, bueno, varios medios de comunicación o programas dedicaron minutos a eso. O quejas de que los periodistas acá en Uruguay no se animan a preguntar de esa manera. Y yo creo que no es que no se animen a preguntar de esa manera, sino que estamos en un contexto que es complejo. Es complejo porque la política partidaria está instalada de una manera de camiseta, ¿no? Me dejaste sin palabras, Clarita. Pero No, es que tiene que ver con eso. Tiene mucha razón. Tiene que ver con eso. Yo lo he dicho muchas veces en este programa, siempre lo dije, yo no oculto quién soy y lo que voté, pero no represento a nadie tampoco. Claro. Pero digo quién soy. Pero digo quién soy porque en realidad en este programa, como se hace de forma militante, progresista, no hay que buscar sponsor para nada, los televidentes aportan su granito de arena para pagar la luz, para pagar los funcionarios. Quizás lo podemos decir. El que tiene que vivir de su salario y hacer una pregunta, yo tengo un concepto. Si vos no te animás a hacer la pregunta que tienes que hacer, pues tienes que dar un paso al costado. Porque hay preguntas que incomodan a veces. Mirá, Claro, acá me está llamando. Estoy al aire, Valentín. Valentín Yorca, mi hijo que tiene 28 años, me está llamando. Quizás Claro, era pero, otra época también, cuando tu papá conducía de igual a igual, pero la verdad que era un espacio en el cual las entrevistas eran amplias, llegaban a o sea, la población se quedaba conforme con lo que se preguntaba y la manera de informar. Pero hoy en día está todo muy limitado, o sea, el periodista tiene que preguntar, es como que está todo estructurado. Entonces, en definitiva, no sé, los medios no informan. Este es uno de los pocos programas en los cuales la gente se siente satisfecha de la información que les llega, pero en general
los medios responden a intereses económicos, es una realidad. Y los periodistas lamentablemente tienen que estar dentro de lo que son esas franjas, ¿no?, de intereses económicos. Es que claro, que si uno, yo me pongo en el lugar, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, si yo trabajara, no sé, en el diario El País y tal vez me toca hacer un tema o alguna nota y lo tengo que escribir de determinada manera porque hay una línea editorial. Y bueno, y si es el único trabajo que tengo, también tengo que vivir, ¿no? Porque uno termina trabajando para vivir, ¿no? Entonces, yo entiendo, no me gusta. Por eso a mí, digo, me encantaría que pudiera haber otra, otra soltura, otra libertad, donde todos votemos lo que votemos, podamos conversar con cualquiera, ¿no? Y encima de todo, si es a través no sé, de un programa, bueno, que eso también da a una buena convivencia, que en definitiva es lo que no tenemos hoy, ¿no? Porque además, a veces para llegar a lograr, para hacer una entrevista con X personas en el sistema político, y estoy hablando de, no sé, de la coalición de gobierno o del Frente Amplio, ¿no? No estoy defendiendo acá que llegar al frente capaz que es más fácil. Digo, hay ciertas personas que no llegás. O sea, y haces lo que sea para una nota y no te la dan. Pero después ves que, no sé, hay a ciertos canales que siempre van, ¿no? Entonces, A determinados medios, a otros no, porque esos medios van a realizar determinadas preguntas, las cuales ya están preparados para contestar. Entonces estás en una doble encrucijada, es lo que entiendo. En tu labor periodística te gustaría explayarte, poder informar, hacer preguntas, pero estás en eso de que si no, no tenés trabajo. Es bastante complicado. Hoy en día no por sé eso qué. digo que sería como para mejorar la convivencia y en definitiva seguir fortaleciendo nuestra democracia, ¿no? Pasa, yo soy votante del Frente y a mí me pasa que como doy opiniones libres, no dirijo a nadie, no represento a nadie, también se me dificulta en la interna del Frente conseguir a un intendente o a una intendenta para que venga a hacer la entrevista. Es increíble. Y si le haces la entrevista te están mirando cómo se la dijiste, parece uno de la derecha. Yo no estoy de periodismo, apenas soy conductor, apenas conductor. Pero me doy cuenta, sí, no es que me doy cuenta, lo vivo en carne propia lo que estás diciendo vos. Claro. Yo lo vivo en carne propia, de afuera porque sos de afuera y de adentro porque sos de adentro. Entonces no podés decir una cosa libre, decir, bueno, capaz que me equivoco, pero déjame preguntar esto. Claro, tal Es cual. complejo. Que muchas veces es la pregunta del televidente, ¿no? Porque es eso. Pero es que, a ver, el rol del periodista, además de... Hay distintos tipos, ¿no?, de periodismo, pero el rol del periodista que aparece en un programa, no voy a decir en un informativo, porque el informativo es más estructurado y las noticias tienen, por más que muchas veces pueda estar flechado, ¿no?, es otra manera de presentar las noticias, pero en un programa periodístico, el periodista, ¿qué era lo que hacía papá? Y papá no se decía periodista tampoco, porque él se decía más bien comunicador. Él preguntaba lo que quería saber cualquier persona, él, el del almacén de la esquina, la vecina al lado, y eso es lo que está bueno, ¿no? Yo qué sé, yo lo pongo con varias noticias que andan a la vuelta. ¿Tan difícil es poder bajarlo a tierra y hacer y contestar lo que quiere saber el de la esquina, ¿no? O lo que quiere saber uno? En definitiva, si somos todos iguales. Pero está. Y para mí, otra cosa que, que es de mis padres, ¿no?, que me lo plantaron desde chica, es la lectura. Yo lo que veo en esto, en cómo estamos hoy, en esta convivencia tan rara, que muchas personas se quedan con lo que escuchan o lo que ven, lo que dijo alguien, o leen solamente una parte. Y la realidad es que hoy tenemos acceso mucho más fácil que en otros años a la lectura, tanto digital como en papel.
y hay que leer. Yo qué sé, el otro día yo estaba buscando algo de esto, de que Biden dijo en Japón que si China invadía Taiwán, Estados Unidos iba a ayudar a Taiwán de manera militar. Me pongo a buscar cosas, a leer para saber un poco más qué significaba eso. Y terminé encontrando, porque yo lo que hago también es, llamo o mando mensajes a algún veterano, veterana, amigas de mis padres, para pedirle desde consejos hasta qué me recomendás leer sobre tal cosa. Y a través de Jorge Artola, el de la librería Diome, desde allá de Montevideo, le mandé unos mensajes y me dijo algo que lo empecé a buscar. Y al final terminé con esto, o sea, arrancó con Biden en Japón, dijo algo de Taiwán, con que en la biblioteca de Taiwán, que en realidad creo que fue en el 49 cuando Japón se va de China, y los nacionalistas de China se van para Taiwán, con eso se llevan un montón de libros de la biblioteca. Bueno, parte de esa biblioteca terminó en Montevideo, la Biblioteca Nacional, y recién en el año 93 se devuelve a Taiwán, y con todas cosas muy extrañas, y bastante secreto, el Estado uruguayo pagando sueldos a personas por esa biblioteca estuvo en los años de dictadura. Yo qué sé, empecé como a preguntarme ciertas cosas, y si yo no lo hubiera leído, no tengo ni idea. Y quieran o no, todas esas cosas también hacen después a la formación y a la opinión, y desde dónde se planta uno para poder dialogar. Porque si nos vamos a quedar solo con lo que escuchamos, con lo que nos dijeron, o con un pedacito, es que después terminamos en esta batalla que se da entre las redes sociales y la camiseta política bueno, que no me gusta mucho. Entonces, por eso para mí ahí también hay que leer. No sé, me fui por las Informarse, ramas. sí, no alcanza con, sí, sí con leer, pero leer las dos bibliotecas. Claro, Leer, tal pero las dos cual. bibliotecas, porque hay gente que también Claro. lee y lee para un lado. Es como, bueno, se nos fue Gutiérrez. No, Eh, mirá, que justo estoy por A arrancar buscar a leer algo. este libro. mirá Hay qué que bien. leer. Sí, sí, sí. Siempre hay que leer las dos bibliotecas. Y eso también fue algo que, a ver, mis padres nunca me dijeron, mirá que vos tenés que pensar de esta manera y hacer esto y hacer lo otro. Eh, Siempre, si me hablaban de un tema, era de un tema de todas las aristas había y por haber. Y de la misma manera con todo, y bueno, tal, yo porque me encanta leer y siempre busco de distintos autores, personas que piensen distinto a mí, personas que piensen igual, y en base a todo eso es que después uno tiene más herramientas, ¿no? Tú que eres joven, la herramienta YouTube, la herramienta Facebook, la herramienta Twitter y las herramientas electrónicas que están hoy, en la cual estamos saliendo hoy en día, eh, hacer un programa de 2 horas diario hablando de política y de hacer que la gente piense es un montón. Es un montón. Es muchísimo tiempo por día. Es muchísimo tiempo por día. Ahora estamos haciendo algo contrapelo de lo que son las redes. Las redes cada vez lo más inmediato, más Sí, ya, más, o sea, te deja poco margen para que vos puedas mirar otras cosas. Mirá eso y nada más, pa. El tema es cómo la gente no se encarajena con una camiseta y lo hacemos pensar. No importa, no me interesa lo que vote. Que piense. El que piensa claro, bien sabe lo que vota. claro. Pero mi madre a eso me decía siempre, razoná, Clara, razoná. ¿Dónde está el espíritu crítico? Me decía cuando veía ahí que andaba como media perdida con algo. Pero es así, y entiendo que es difícil y que estamos viviendo en una época donde las redes sociales, que es todo, desde WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, te bombardean con un montón de cosas que es fácil caer, y es fácil, claro, y es fácil también, porque como todo funciona, este,
¿Qué pasa? Nosotros todo el tiempo que estamos en Facebook, en las redes, toda esa información nuestra se usa para, yo qué sé, uno puede pensarlo en contra o a favor, ¿no? Pero bueno, son todos estos datos que después hasta pueden predecir qué es lo que nosotros queremos buscar o qué es lo que nosotros queremos hacer. Y entonces, De eso no hay duda que son redes mercantiles. claro, pero No a hay lo que duda. voy es que de esta manera, ¿qué pasa? Uno empieza a vincularse, o sea, este programa que sale por YouTube, después vio algo que tiene algo que ver en Facebook, y ahí se va haciendo toda una red que se va a ver solo para las personas que le interesa ese tema, ¿no? Lo bueno sería, más, sobre todo, es poder expandirse un poco más. El hecho, en el sentido de que el algoritmo te muestra a vos, capaz, en las redes de una persona que no tiene ni idea, que no comparte para nada, no sé, tu pensamiento, pero que agarró, Para eso nosotros hemos pagado publicidad ahí va, para que para claro. romper los algoritmos, porque te obligan a pagar. Seguro, no Sí, es que sigas en tu circuito. ¿Querés claro, salir del circuito? Pagá. claro, pero así le llegás a más gente que capaz que nunca te habían visto, no comparten, pero te escucharon y, y encontraron que es un espacio donde también se puede discrepar y bien, ¿no? Sí, Yo qué claro. sé. Yo escucho los domingos de mañana, escucho a César Vega, que muchas veces no coincidimos con César, pero me encanta escuchar, me encanta. Me levanto los domingos a las 10 para escuchar. Sí, yo César Vega lo escuchaba hasta que después no lo escucho más. Después se enojó conmigo y no quiso ni venir más. Después me Bueno, cortó el teléfono y se calentó y se enojó y dijo no sé cuánto y parate que yo los leía acá arriba al aire. Mirá, esto un diputado no puede decir esto. Y no parece, pero los dijo. Lo dicho. Otras cosas que no dije que dijo, pero ya está, no importa, ya pasó. Pero él tiene que asumir el rol de papel como diputado porque él fue muy crítico de lo dirigente. Esto es lo que estoy diciendo ahora, lo he dicho ya otra vez. Y sin embargo, hoy no está. Yo no lo veo. Está, si escuchás la radio oriental, pero no está. Y sé a qué me refiero por si me está escuchando. yo no opino. No. Fue una opinión de Néstor nada más que tiró el aire. Como dice Enrique. Cómo viene tu proceso de desarrollo en estos vaivenes de los medios de comunicación? Porque vos estás ahora trabajando en Radio Fénix junto con 3 personas más, sacando el Sí. informativo. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Más allá de construir la casa, la pareja, Gurice y la vida, concretamente hoy. No, bueno, me encantaría ¿qué pasa? Y parezco re pesada que vinculo todo a enseñanzas que me dejaron mis padres, pero es lo que viví siempre. Son historias, siempre a todos los lugares que íbamos o gente que conversábamos, siempre había alguna historia que papá muchas veces lo llevaba adelante en sus programas. Por ejemplo, el otro día, hace como 3 semanas, fui a Mercedes y pasé por Villa Soriano, hay un bar en la esquina, ahí en el puerto, y yo me paré afuera del bar y miraba y miraba y miraba, y miré a mi compañero y le digo, bueno, yo voy a entrar. Me dice, sí, haz lo que quieras. Y entré, había un veterano medio gaucho con camisa rosada, tomando algo, y eran, no sé, las 3 de la tarde, y de repente de atrás de la barra aparece una señora que es la dueña del bar, y me pongo a conversar, y bueno, y resulta que el bar era de su padre, y su padre lo compró en el 50 y algo, o sea, antes de la inundación tremenda que hubo, y Y yo, bueno, antes del 59 lo compró, no me acuerdo si fue en el 56 o qué. Bueno, pasó la inundación esa enorme, bueno, el bar era de su padre, ahora quedó ella, y estaba una de las hijas de ella, y súper orgullosa me dice, porque mi hija es una de las, no sé si hay dos doctoras en Villa Soriano, dice, mi hija es una de ellas, y su carrera se la pagó este bar, ¿no? Entonces, a lo que voy con esta historia bien chiquitita, es que se habrán historias súper interesantes nuestras, porque forman parte de nosotros, que no tenemos ni idea.
Entonces me encantaría poder hacer algo con esas cosas así. Ya son las 7 de la tarde y vos tenías otra reunión. Pero puedo llegar tarde, ya hice, no pasa nada. Bueno, pero ya tenés la columna. Historias de Clara Gutiérrez Pérez. Ya está, Bueno, ¿no te pero gusta? siempre está Sí, por lindo que supuesto. estén los Debes protagonistas. tener un Historia. montón de historias para contar. Historias de Clara Gutiérrez, porque ya tenés no sé si el medio, tenés un medio para desarrollar tu actividad que te habilite a que la gente te conozca. Y acá te van a conocer mucho, no tengas dudas. Bueno, yo encantada, para mí es un placer y bueno, espero, ansiosa todos los jueves. Vamos a ver qué sale jueves a jueves. Yo ya te aviso que soy bastante desprolija con el tema de organización. ¡Ah, cacha! No vas a hablar por el conductor del programa porque es muy prolijo. Escuchame, Además no tengo tiene- pelo para no peinarme. Tiene un carisma muy particular, Clara, ¿no? Obviamente heredado del papá. La verdad que felicitarte por el papá que tenías, ¿no? Divino, conductor carismático, popular, no sé, solidario, un montón de cosas. Lo que un pasa es montón que de tenemos adjetivos. para ella un brete porque en realidad fuera de San José, fuera de San José, la figura conocida públicamente por años ha sido Mar. Claro. Pero en realidad en el San José mismo está la otra parte, la otra mitad que es la Pérez. Claro, la mamá. Seguro, porque si son dos figuras conocidas en San José, es bravo eso, pero bueno. Sí, por supuesto. Bueno, tu papá de San José para el resto del Uruguay, porque la verdad que Sí. me sacó el sombrero con ese Orgullosa. conductor. Te digo que yo lo seguí para todos lados. Me encantaba. Qué lindo. Bueno, vos también tendrás alguna historia para contar relacionada de aquella época también, ¿o no? ¿Yo? Los dos, los dos, si me estás No, diciendo- pará que viene ¿Ahora? bastante bajo mío, viene bastante bajo mío en edad, Mejor prefiero escuchar tus historias. Bueno, chiquilina, muchas gracias. Bueno, un gustazo, nos vemos el jueves entonces. Nos vemos el jueves con las historias Un de placer, Clara Gutiérrez Pérez. ¿Viste que no me olvidé? No, Claudia Gutiérrez Pérez. Además, Clara. su nombre, me encanta. Clara. Clara Gutiérrez Pérez. Ya Te me cambiaste entregué. el nombre. Ya me Bueno, entregué. hasta el jueves. Bueno, gracias, chiquilina. Hasta el jueves. Chao, chao. Chau. Chao.